Agarrados, agazapados, conectados a través del 92.5 del dial, a través de la aplicación de la radio. Pronto tenemos unas novedades para eso que mirá, no lo vas a poder creer. Un lugar único, extraordinario. Llega el señor Eduardo Sartelli. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. Bien, todo muy bien. Ahí tengo a los sartelianos que vienen como calentando el fogón, así que se acercan todos, ahora que volvió el invierno, dicen, a ver, con las manitos así, pusieron las manitos, viste, para adelante. Ajá. Y frotan un poquito así, van y vienen para calentar un poquitito el ambiente. Están ahí, están expectantes por este momento. Bueno, si hablamos de frotar las manos, los que se frotan las manos hoy son los kirchneristas, ¿no? En particular don Julio. Yo, digamos, lamento, o sea que yo tengo un primer nombre que oculto siempre, por una cuestión familiar, ¿no? Me hago llamar Eduardo, que es mi segundo nombre, y siempre me gustó el segundo nombre de mi viejo, que se llamaba Julio. Ahora, pensando en los avatares de la vida política argentina de los últimos años, el nombre Julio está muy, digamos, ligado a gente amiga de lo ajeno, ¿no? Ya Don Julio es casi sinónimo de choreo institucionalizado, de ladrón que opera sin guantes. Y efectivamente, Don Julio, ¿no? Que evidentemente era tan chorro como el otro, y deben disputar en magnitud lo que se han afanado, debe estar frotándose las manos, no precisamente para calentarse, digamos, ¿no? Sino como símbolo como síntoma de satisfacción, porque efectivamente el caso Julio Devido, que ha ocupado buena parte de la semana, digamos, tiene para nosotros, digamos, todo el espectro de lo que se llama izquierda, una connotación muy particular, precisamente por la forma en que han actuado nuestros, entre comillas, representantes. Ahí hay, digamos, una serie de cuestiones que resultan interesantes de observar. Primero, una de muy corto plazo, ¿no? El FIT votó en contra de la expulsión de Julio Devido de la Cámara. Y eso generó un revuelo muy grande entre los propios seguidores del FIT. Porque virtualmente, salvo algún peronista del interior muy ligado a la experiencia kirchnerista, el FIT votó en soledad con el Frente para la Victoria, es decir, no es que hubo un consenso transversal que de alguna manera expresa cierto carácter difuso del asunto, ¿no? Frente para la Victoria y el FIT. Lo cual a nosotros nos plantea muchas cosas. La semana pasada ya habíamos hablado de esto, esperábamos que no se concretara o que, digamos, tuviera alguna vuelta de tuerca que nos impidiera este bochorno, porque es realmente un bochorno en términos generales. Da vergüenza salir a la calle y decir que uno pertenece a la fuerza que ha votado que no se expulse a un ladrón y asesino de obreros, porque recordemos que buena parte de la actividad delictiva de este señor desemboca en la masacre de Once, ¿no? En ese crimen social que ocurrió en la estación de Once, donde mueren obreros porque no viajan en tren precisamente los burgueses. Con lo cual es doblemente triste. Es triste que la izquierda haya votado de esta manera, y sobre todo es triste que haya votado cuando desde muchos lugares, mucha gente que ha simpatizado, ha apoyado, ha defendido al FIT, les estuvo casi pidiendo por favor que no lo hiciera. Entonces lo que corresponde es tratar de entender, digamos, el porqué de esta votación, el porqué de esta decisión política tan poco feliz, y qué panorama nos abre hacia el futuro. Por ahí conviene empezar por examinar las excusas, los argumentos con los cuales
se hizo esto, que corrieron básicamente por parte del Partido Obrero, en parte porque quienes debían votar, que estaban allí sentados por el orden de rotación de los cargos y cosas por el estilo, eran precisamente diputados del Partido Obrero, sí. La diputada Sosa y el diputado López, aunque también estaba el gringo Giordano de Izquierda Socialista, pero también en parte porque yo creo que el PTS en este punto fue más astuto, se dio cuenta de que era mejor mandarse a guardar y callarse un poco la boca, y digamos se mantuvo más o menos, si no callado, en un segundo plano. Los que pusieron la voz cantante en todo este asunto fueron los diputados y candidatos del Partido Obrero. Argumentos para algo para lo cual es difícil argumentar. El argumento central es bochornoso por donde se lo mire. No vamos a concederle al macrismo el poder de expulsar a un diputado. Es decir, es la defensa de los fueros. La defensa de los fueros es un punto controversial, porque efectivamente un diputado que realiza una tarea que implica cierto riesgo para su persona y por lo tanto necesita ser defendido en particular, con cierta intensidad diferente al común de los mortales. Pero ¿podemos extender semejante figura a un ladrón? Hay un punto en el cual alguien me diga, como argumenta Altamira, de que el FIT ya se había opuesto a la expulsión de la Cámara de una diputada de la provincia de Buenos Aires por cuestiones de tipo ideológicas. Esta persona era muy de derecha y manifestaba su apoyo al gobierno militar. Bueno, en ese caso uno podría llegar a estar de acuerdo, porque se trata de un argumento de tipo ideológico. Con ese criterio, una coalición coyuntural desaloja de opositores el Congreso simplemente porque tiene la fuerza para hacerlo y utiliza cualquier argumento con esa finalidad. Y ahí sí te tomo que muy probablemente la burguesía utilice ese tipo de argumentos con más frecuencia hacia la izquierda que hacia la derecha. Ahora, estamos hablando de un ladrón, y de un ladrón de magnitud gigantesca. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa, no tiene que ver con ese episodio, ni con nada que conozcamos. Estamos hablando de algo muy elemental para el cual los fueros no cuentan. Vos sabés que me cuesta entender además por qué este posicionamiento de la izquierda, porque convengamos que incluso acompañando al oficialismo, tampoco el oficialismo lograba lo que buscaba. Es decir, me parece que no terminan de entender de dónde llegan ni siquiera los votos ocasionales, que como vos muchas veces decís, ni siquiera entendiendo lo que es el socialismo, ni compartiendo el socialismo, terminan engrosando un caudal de votos que los lleva a ocupar posiciones en el Poder Legislativo. Lamentablemente para esta discusión, termina siendo un sector que ante la fractura va a votar, está más cercano de votar por Carrió y por Vidal que por cualquier sector del Frente para la Victoria. Es decir, bajo ningún concepto creo que alguien esté dudando entre votar a Del Caño y votar a Recalde, a Bregman o a... Entonces no termino de entender por qué gratuitamente salieron a hacer una defensa que me parece que incluso desde la estrategia electoral los pone en peores condiciones. Sí, por eso yo quería dejar esa parte más mezquina para el final, digamos, porque efectivamente, como vos decís, ni siquiera en ese aspecto mezquino la cosa cierra. Porque uno puede decir, bueno, frente a ciertos problemas de envergadura política, de trascendencia, de cosas que en el futuro van a pesar, o sea, frente a ciertas posiciones políticas más genéricas, la izquierda actuó en sentido oportunista pensando en el día a día, en la próxima elección. Está bien, pero si fue así, como vos decís, ni siquiera en ese caso cierra. Claro. O sea, es exactamente al revés. Ahora, a mí me interesa
primero desenvolver los argumentos que han utilizado, porque eso nos lleva a tratar de entender por qué llegamos a este voto completamente ridículo. Porque ya decíamos que, bueno, digamos, el argumento de los fueros para un ladrón no pueden contar. La posibilidad de que ataquen a los diputados de izquierda por digamos, tomando como antecedente el caso debido es una posibilidad ridícula. Primero porque la inhabilidad moral para un ladrón, digamos, eso es una categoría perfectamente aplicable, sería difícil de justificar por la misma vía que por inhabilidad moral se saca a un diputado simplemente porque estuvo en un acto de lucha. Ese argumento es una tontería. Y es más, rebaja a los luchadores del FIT frente a un ladrón como debido. Y por otro lado, hay un punto en el cual, ¿para qué somos diputados? Somos diputados para luchar, así que si somos diputados para luchar, bueno, nos arriesgamos a que la lucha perdamos y que nos echen, que nos expulsen, etcétera, etcétera. Y además, precedente de eso, la burguesía no necesita, es decir, cuando tiene el poder hace lo que se le da la gana y modifica y utiliza los argumentos que se le da la gana para hacer lo que quiera. Por lo tanto, ese formalismo ridículo cuesta entender en gente que se supone que es marxista. Pero además en términos históricos, esos antecedentes ya existen. Eduardo Menem incluso escribió un artículo que salió en un diario de la provincia de Buenos Aires, relatando todas las veces que se expulsó, echó, se le sacó fuera a un diputado en la historia del Congreso argentino, que se remonta al siglo XIX, hay decenas de casos. Yo mismo recordé en las discusiones en las redes en estos días, dos casos, uno muy claro contra la izquierda, la expulsión de Enrique del Valle y Berlucea del Senado en 1920 por haber defendido la Revolución Rusa y la Tercera Internacional. El caso de Rukauf, peronista de derecha, digamos, adalid de la mano dura, cuasi fascistoide, que se negó a tomarle juramento a Ramón Saadi por el caso María Soledad. En ese mismo caso, el propio diputado Luque, el padre de uno de los implicados, se lo expulsó del Parlamento. Sí. Es decir, si vos tenías miedo de los antecedentes, bueno, antecedentes ahí a la patada, es una pavada ese tipo de argumento. Con lo cual, este argumento formal no solamente no cierra, sino que además revela algo extraño y preocupante. Los diputados, los representantes políticos del FIT, finalmente recaen en un republicanismo burgués peor al de Carrió. Es decir, si ya mueve a risa toda la imaginería burguesa, liberal parlamentaria de una persona como Carrió, que cree en la existencia del derecho, de las libertades públicas, etcétera, 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 cuando en la realidad las cosas son bastante diferentes, alguien que se proclama marxista, realmente cuesta creer que sostenga semejantes tonterías. Pero además de esto, si damos un paso adelante, como señalábamos, ¿qué posibilidad se habría políticamente con la expulsión de Debido? Obviamente no va a ir preso porque se lo expulsa del Congreso, porque eso pasa por otro lado. Exacto. Pero obviamente se generaba una crisis en el sistema político cuya envergadura no podemos saber porque no se produjo. Podría haber pasado, digamos, desapercibida o podría haber causado un impacto profundo. Vos fíjate que hoy se abre, luego de la feria judicial, y lo primero que aparece es que el fiscal Delgado pide elevar a juicio oral la causa por los trenes chatarra, señalando precisamente a Debido. Es decir, me parece que hasta legislativamente se perdieron la oportunidad de poner contra las cuerdas a un poder judicial que la percepción por esto, hoy, primer día después de la feria, ya lo tenía, ya lo había puesto en la mira. Claro, pero no solamente ya lo había puesto en la mira, sino que estabas hablando de Delgado, que es un fiscal que aparece como más independiente y más respetable. Sí, pero hay un montón de jueces y provenientes del kirchnerismo, pero también con relaciones con el macrismo y con toda la lacra del Poder Judicial, que están mirando a ver a qué lado ponen la ficha. Si la cosa se inclina para un lado, empujan las causas, si no se pone para ese lado, se pone para el otro, la retiran, eso ya lo conocemos. Con lo cual, la expulsión de Debido hubiese forzado, como vos decís, al Poder Judicial a tomarse más en serio un montón de cosas. Ahora,
no solamente hubiese sucedido eso, es decir, se presionaba sobre la justicia y se colocaba allí en el sistema judicial corrupto de la Argentina la responsabilidad, hace algo porque te están mirando, ahora se le lavó la cara a Devido, sino que además políticamente, ¿qué significaba esto? La posibilidad de que en medio de la crisis burguesa, porque Macri hace todo esto para levantar las acciones de Cambiemos en provincia de Buenos Aires, eso está muy claro, en medio de la crisis de la política burguesa, ellos se pelean entre ellos, la expulsión de Devido podía significar maniobras en sentido contrario, que es lo que está amagando todo el tiempo Devido. Yo voy a juicio por la masacre de Once, perfecto, pero quiero que sea juicio público, oral y público. O sea, guarda que yo hablo. La izquierda, en vez de estimular esa crisis, y que Devido se vea forzado a hablar, porque su contraparte burguesa no respeta el pacto de silencio. Entonces, si vos no lo respetás, porque lo voy a respetar yo. Es decir, si la izquierda hubiese razonado de esta manera política, hubiese tratado de estimular el desarrollo de lo que pasa en Brasil, o sea, en Lavajato. Un proceso en el cual, una vez que uno habla, empiezan a caer todos en cadena. Bueno, vos sabés que uno puede señalar precisamente al PTS, puede señalar a Izquierda Socialista, lo puede hacer con el Partido Obrero, que son quienes tienen esa representatividad, pero a mí también me llamó mucho la atención, lo hablamos en la semana y precisamente sacando al aire a Luis Zamora, es que él tomó la misma posición. Yo me imaginé que tenía otra concepción, pero me parece que la falta de brújula es completa en este sentido. Sí, es completa porque además, si vos ves el resto del espectro político de izquierda, prácticamente no hubo ningún partido, salvo nosotros, salvo Razón y Revolución, que se pronunciara en el sentido de echar a Devido. Todo el resto estaba de acuerdo. Lo que pasa que del Nuevo Más, el MST que sacó algo diciendo, apoyando la posición del FIT, el resto se quedó callado porque en general están de acuerdo con esto que hizo el FIT. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que esto iba a pegar mal en un montón de gente y entonces se callaron la boca, que es la actitud que adoptó el PTS en general. Ahora, ¿esto qué significa? Nos lleva a preguntarnos otra vez, ¿por qué estamos en esta situación? ¿A qué se debe todo esto? Porque si, como vos lo dijiste antes, si queríamos captar votos, esto está muy, digamos, esto es lo peor que podríamos haber hecho. Porque finalmente, ¿qué le estás diciendo al tipo que, honestamente kirchnerista, que militó en la Cámpora o no militó en la Cámpora, pero que cree que Cristina es algo distinto? ¿Qué le estás diciendo? Le estás diciendo, bueno, Devido no es tan malo. Bueno, entonces, vos no estás conducido por un conjunto de ladrones. El kirchnerismo no es un conjunto de arribistas y ladrones que tomaron el poder por asalto, de la manera en la que lo hicieron, y te engatusaron con un discurso de izquierda. No, bueno, los burgueses son más o menos todos iguales, el Macri, aquel, lo que sea, y hasta la izquierda es capaz de votar en contra de la expulsión de un tipo como Devido. Es decir, la izquierda salió a lavarle la cara al kirchnerismo. Ahora, ese tipo que está en crisis con el kirchnerismo, esta actitud de la izquierda no le refuerza la crisis, al contrario, se la disminuye. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si la izquierda, a quien nadie, y esto lo digo sin ironía, nadie puede acusar de haber metido la mano en la lata, porque si hay algo que portan, Pitrola, Bregman, Del Caño, etcétera, etcétera, es una honestidad personal fuera de discusión, si ellos no votan contra Devido, entonces quiere decir que la cosa no está tan podrida. Y entonces, no veo yo por qué voy a tener que abandonar el kirchnerismo. Y entonces, la idea de que voy a tener votos del kirchnerismo porque yo vote en contra de Macri es relativamente absurda, porque esa gente que ya está convencida de ser kirchnerista, vos les has dicho que esa convicción no es tan mala. Entonces, es completamente absurda. Detrás de esto hay que prestar atención a un argumento que se señalaba por ahí, y que me parece que es el argumento central y que nos lleva al corazón del asunto y a entender el problema de una parte de la izquierda, que lo incluye a Zamora y a todo el resto. Yo te dije en algún momento, medio así al pasar en alguna conversación que tuvimos, que no sería extraño que Zamora esté pensando en ser candidato a presidente del FIT en el 19, entonces por lo tanto, digamos, adopta posiciones similares.
Pero al margen de eso, supongamos que no, porque, insisto, Luis es un tipo muy honesto, así que yo no quisiera atacarlo por este lado, pero aún más allá de esto, tienen una matriz común de pensamiento, y esa matriz común de pensamiento tiene un origen. Vos fíjate que el núcleo de la cuestión termina siendo: no vamos a coincidir con Macri, no vamos a quedar pegados a Macri. Obviamente, Macri es lo que todos sabemos que es. Podemos discutir sobre su caracterización, sobre si es más de derecha, más de izquierda, más de centro-derecha, más liberal, más conservador, más desarrollista, si es el señor Burns o es una especie de Flanders inconsciente. Podemos discutirlo. Pero lo que está claro es que la izquierda tiene terror a cualquier coincidencia con Macri. Lo que es curioso es que no tenga terror a ninguna coincidencia con Devido. O sea, a la izquierda lo aterroriza coincidir con un burgués de derecha. No lo aterroriza coincidir con un burgués que no es ni derecha ni de izquierda, es simplemente un ladrón. En esta asimetría me parece donde está la cuestión. La izquierda argentina tiene terror al peronismo. La izquierda argentina está marcada por el síndrome 17 de octubre. La izquierda argentina piensa que el peronismo es insuperable y que por lo tanto la única forma de que la izquierda se acerque a las masas es no contradecir al peronismo, hacerle y rendirle pleitesía permanentemente. Ahora bajo la forma de Cristina. Ahora, finalmente, ¿eso a qué te reduce? Te reduce a confundir el enemigo. Porque el enemigo no es Macri, el enemigo es Cristina. Para la izquierda, el enemigo no es Macri, el enemigo es Cristina. ¿Y por qué digo esto? ¿Porque no hay que combatir a Macri? No, porque a Macri lo combatiríamos en cualquier contexto. Si no existiera Cristina y el kirchnerismo, ¿qué haríamos con Macri? Huelga, marcha, etcétera, lo que hace la izquierda contra un gobierno que es burgués, punto. Eso es así. Macri siempre está en el horizonte, un burgués como Macri, en el horizonte de la lucha de partido de izquierda. Ahora, el problema para la izquierda no es Macri, porque la masa de la población, sobre todo los trabajadores y sobre todo los trabajadores que tienen alguna conciencia de izquierda, por definición no es macrista. El problema para la izquierda, el obstáculo a superar para la izquierda, es el persistente reformismo de la clase obrera argentina, que se llama peronismo históricamente y que hoy se encarna en Cristina. El problema de la izquierda argentina es cómo evitar que su lucha contra el capital, contra la burguesía, sea sistemáticamente expropiada por el peronismo. La izquierda lucha y los votos se los lleva el peronismo. Y acá acabamos de ver un ejemplo, pero casi de manual. La semana anterior la izquierda lucha en PepsiCo, consigue un hecho político, logra que hasta los kirchneristas tengan que pedir perdón. Ahí tenemos a Eve recibiendo a los trabajadores de PepsiCo y pidiéndole disculpas porque el kirchnerismo no estuvo en PepsiCo, ni lo fue a apoyar. Es más, después empezaron a desfilar los kirchneristas, fue Baradela, La Carpa, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la semana siguiente, esa lucha, de la cual hoy no se acuerda nadie, se la regala el FIT votando a Devido en el Congreso. La debilidad política de la izquierda frente al peronismo es la que la lleva sistemáticamente a entregarle su lucha al peronista de turno, en este caso Cristina. Entonces, esto que nosotros ponemos sobre la mesa es el verdadero karma de la historia de la izquierda argentina, su incapacidad para superar políticamente al peronismo. Y esa incapacidad se refleja en su discurso, en su forma de intervención, en su incapacidad de ser independiente. No habla de socialismo, hace campaña como peronista, es decir, se limita a reclamos completamente secundarios, no le explica a las masas qué tipo de sociedad queremos, y por sobre todas las cosas, cuando hay que dirigir políticamente la lucha, adopta espontáneamente como dirección de esa lucha al peronismo. Porque finalmente, ¿qué significa haber votado a Devido? Haber defendido a Devido. Entregarle la dirección de la oposición a Macri a Cristina.
Conclusión, la izquierda nos hace luchar para claudicar y entregarnos al kirchnerismo, en este caso, expresión histórica momentánea de esta tendencia reformista de la clase obrera que se expresa sistemáticamente en el peronismo. Si la izquierda no es capaz de superar esta minusvalía mental frente al peronismo y desarrollar la lucha política, no puede superar nunca esta situación. ¿Cómo hubiera sido desarrollar la lucha política en este contexto? Ser el principal acusador de Devido. Sacarle a Macri esa bandera. ¿Vos decís que Macri no está capacitado moralmente para llevar esta bandera? ¿Vos decís que Carrió no está capacitado? Perfecto, estamos de acuerdo. Encabezala vos. Bueno, ese camino llevaba a reclamar, avanzar sobre otras causas y, como vos decías, digo, que empiece la guerra entre un Devido que lo dijo, no continúen con esto porque voy a decir quiénes son, formulando precisamente una tras otra esas preguntas, diciendo, bueno, ¿y quiénes son los empresarios que cobraron? Todo lo que se percibe de quienes fueron beneficiados por esa negociación con el gobierno kirchnerista, señalarlo abiertamente y obviamente avanzar en la justicia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando López, el diputado de FIT, se cruza con Carrió, si López se hubiera cruzado con Carrió, acusándola de cómplice por no revelar lo que ella dice que sabe, o sea, todos los nombres de la corrupción, lo que veladamente Carrió insinúa, incluye a muchos de los que están en el gobierno o en Cambiemos, si la hubiese cruzado asumiendo la lucha contra Devido, la dejaba contra las cuerdas. En cambio, al cruzarla en medio de la defensa implícita de Devido, el resultado es que la otra tranquilamente se puede reír, porque vos de qué me pedís a mí si vos estás apoyando un lado como este. Claro, sí, totalmente. Entonces, te das cuenta cómo está atado políticamente el FIT para luchar con independencia política, porque no tiene independencia política. Políticamente es peronista, sindicalmente dice ser revolucionario, pero nadie es revolucionario sindicalmente porque la esencia de la lucha sindical es la esencia de la mejora en el campo de defender la fuerza de trabajo. No puede hacer. Sindicalismo, la clave de si la izquierda es revolucionaria o no se ve en su capacidad de actuar independientemente. ¿Qué era actuar independientemente acá? Independientemente era: no me importa si esto me lleva a coincidir en un voto con Macri. ¿Qué me importa? Si yo tengo que hacer esta política, que es la que a mí me conviene como independencia política frente a la burguesía en general. Y entonces, desde ahí, tomo esta bandera como mi bandera. De Macri desconfía mucha gente de que Macri y sus amiguitos no sean corruptos y cosas por el estilo. Pregúntale a cualquier argentino. Te va a decir, sí, Cristina, no hay duda, pero Macri tampoco es trigo limpio. Ahora, ¿quién podía dudar de la izquierda del FIT en torno a la corrupción? Nos hubiéramos quedado con una fabulosa bandera y hubiéramos podido desde allí atacar a todo el mundo. No, la perdimos. ¿Y por qué la perdimos? Pues se la regalamos a Cristina. Y ese es el problema de la izquierda argentina. Eduardo, un abrazo, buena semana y nos reencontramos la próxima. Dale, un abrazo. Chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, su análisis después de lo que fue la votación. Eduardo Sartelli, su análisis después de lo que fue la votación. Eduardo Sartelli, su análisis después de lo que fue la votación. Eduardo Sartelli, su análisis después de lo que fue